Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a su canal Cocina con Graciela y sus recuerdos. Miren lo que les traigo a compartir este día. Vamos a estar preparando un rico y delicioso pie o tarta de picán, el famoso de América. Una delicia de receta. También le voy a mostrar cómo preparar la base que lleva nuestro pie. Quiero que me acompañen a la preparación para que lo preparemos juntos. Pero antes, quiero recordarles, no olviden suscribirse a mi canal, activen la campanita cuando se suscriban y compartan mis recetas para que este canal siga creciendo. Y ahora sí, vámonos a la preparación. 1,5 tazas de harina de todo uso, media cucharadita de polvo de hornear o royal, 4 cucharadas de leche a temperatura fría, puede usar leche entera o 2%, 1 cucharada de azúcar regular, 6 onzas o 1,5 barras de margarina. La margarina contiene sal, pero si usted usa una margarina que no tiene sal, tiene que agregarle una pizca de sal a la receta. Y la margarina tiene que estar a temperatura fría, recién salida del refrigerador. Y ahora iniciamos a preparar la masa que vamos a usar para preparar la base para nuestro pie. Tengo acá mi molde en donde voy a vertir la 1,5 tazas de harina de todo uso. Le hacemos un pequeño orificio así a nuestra harina y agregamos el polvo para hornear o royal. Agregamos la margarina y ahora con nuestra mano limpia iniciamos a integrar bien la margarina en la harina. Esta base para pie no necesita que usted la amase perfectamente. Nada más es a que se integre bien la margarina en la harina para poder humedecerla. Le vamos a agregar un poquito de leche. Esta base para pie no es necesario agregarle huevo y nos queda una base bien perfecta y deliciosa. Ahora lo que voy a hacer, voy a ponerlo acá en mi mesa de trabajo, voy a espolvorear un poco de harina. Y vamos a agregar nuestra masa acá para terminar de darle una pequeña amasada, nada más. Y lo hacemos así. Para que nuestra masa nos quede húmeda, no bien amasada, ¿verdad? Y ahora, por último, le vamos a agregar la cucharadita de azúcar. Y se la vamos a integrar bien a nuestra masa. Y mire, ya la tenemos lista. Así nos queda nuestra masa para la base de nuestro pie. Ahora lo que vamos a hacer, lo voy a poner en un papel plástico. Y mire, lo vamos a envolver así. Y ahora lo vamos a llevar a refrigeración. Lo vamos a poner 30 minutos a 1 hora. Pero si usted quiere, también usted puede hacerla un día antes y dejarla en refrigeración. Entre más fría está la masa, más deliciosa le va a quedar la base. Así es que lo vamos a hacer. Y como ya tenemos nuestra masa ya lista para nuestra tarta o pie de picán, vamos a iniciar a moldearla. Vamos a agregar un poquito de harina así en nuestra mesa de trabajo. Y con la ayuda de un rodillo vamos a iniciar a moldearla hasta formar el tamaño de nuestro molde, en donde la vamos a llevar a nuestro horno. El tamaño de mi molde en donde lo voy a llevar al horno es de 11,5 pulgadas. Así es que tengo que moldear mi masa al tamaño de mi molde. Y ya la tenemos, miren. Vamos a hacerlo tratando de que nos quede sobrante en las orillas. Ya la tenemos. Ahora nos vamos a ayudar así con el rodillo. Por eso es importante que usted, cuando vaya a hacer la base para el pie o tarta, tiene que espolvorearle un poco de harina para que en el momento de levantar la masa no se le pegue en la mesa de trabajo. La ponemos en nuestro molde. Y ahora, con la ayuda de su manito bien limpia, vamos a ir acomodándolo así.
en el fondo de nuestro molde. Y también lo hacemos así en la pared de nuestro molde. Con la ayuda de un cuchillo vamos a remover el exceso de masa en las orillas. Y con nuestros deditos limpios vamos a ir así, arreglándole bien la orilla. Ahora con la ayuda de un tenedor le vamos a hacer unos pequeños pinchos, así. Y ya está, ya lo tenemos listo. Y ahora vamos a iniciar a preparar la mezcla que le vamos a poner a nuestro pie. Vamos a necesitar media libra de nueces pecan, media taza de azúcar morena, un cuarto de taza de miel de maple. Podemos usar de este con sabor a maple que usamos para comer pancake. 2 huevos, una cucharada de maicena o fécula de maíz, media cucharadita de esencia de vainilla, media taza de leche, puede usar leche entera o 2%, una pizca de sal. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a llevar a triturar las semillas de pecan. Las voy a poner en una bolsa plástica. También puede hacerlo en lo que es la procesadora de alimentos. Y ya lo tenemos. Miren, nos queda así. Voy a agregar acá los 2 huevos. Los mezclamos un poco. Agregamos el azúcar morena, la miel de maple o sirope de maple. Agrego la leche, la vainilla. Le agregamos la pizca de sal, la maicena o fécula de maíz. Y ahora lo mezclamos. Y ahora que ya lo hemos mezclado, vamos a agregar las nueces de pecan. Y lo mezclamos un poco. Y ya lo tenemos listo. Ahora le voy a vertir la mezcla. Y tengo acá unas nueces de pecan que reservé así enteras para ponérselas encima y que se vea más presentable nuestra tarta o pie de pecan. Y se las vamos a ir poniendo así. Y miren, ya lo tenemos listo. Y ahora lo vamos a llevar a nuestro horno y lo vamos a poner a 350 grados Fahrenheit, que son 180 grados centígrados. Yo les voy a decir después la cantidad de tiempo que se lleva en el horno. Y miren, quiero mostrarles que después de 50 minutos ya sacamos del horno nuestro pie o tarta de pecan. El famoso pie de pecan de América. Se demoró 50 minutos porque mi molde en donde lo llevamos a hornear es de cerámica. Pero si usted lo está horneando en un molde de aluminio, se le va a llevar menos tiempo. Así es que tiene que estarlo chequeando cuando lo ponga en el horno. Y como está bien caliente, lo vamos a dejar que se enfríe para poder partirlo y disfrutarlo. Ahora lo vamos a partir para podernos disfrutar una pieza de este delicioso pie de pecan. Y ahora sí, llegó el momento. Mire esta delicia. ¡Qué rico! ¡Qué delicia! Quedó perfecto. Y siempre que yo preparo esta delicia de postre, lo acompaño, mire, con un poquito de helado de vainilla. Mire qué delicia. Mire. Esto está delicioso, mis amigos. De verdad, les recomiendo esta receta. Y esta fue mi receta de este día para ustedes. Esperando les guste. Denme su comentario qué les pareció. Gracias por estar aquí y gracias por todo su tiempo. Gracias a todos los que se han suscrito a mi canal y los que no se han podido suscribir, los invito a que se suscriban porque tendremos muchas recetas para compartirles. Deseo que se encuentren bien, que tengan un lindo día lleno de paz y tranquilidad. Y recuerden que se les quiere.